poder compartir un tema que les apasiona y que posiblemente también les apasione a muchos de los que están aquí presentes. Para California Western School of Law y el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia es un honor tener este tipo de ponentes y por supuesto este espacio para que nos puedan acompañar. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos y les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros, pero para todos los que están aquí el día de hoy y no nos conocen, les cuento muy brevemente quiénes somos. El Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia es el departamento que cuenta con 4 programas en español de California Western School of Law. Esta escuela es una escuela de derecho ubicada en San Diego, California, y desde hace más de 95 años que ofrece la educación legal para Estados Unidos, pero desde hace más de 20 años ofrece programas en español que ahora están todos alojados bajo el instituto. Y pues bueno, esta sería la primera de las tantas otras conferencias gratuitas que vamos a iniciar a partir de esta, que es nuestra primera sesión virtual gratuita para el público en general a partir de un programa, de un proyecto muy especial que acabamos de lanzar, que es el Consejo Honorario de Embajadores. Entonces, el día de hoy contamos con los ponentes que son justo embajadores de nuestro instituto, todos ellos egresados del programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral, que es uno de los 4 programas con los que cuenta el instituto. Así que estamos muy honrados en contar con personas tan talentosas, egresados de nuestro programa, y por eso es precisamente que se les ha abierto este foro y este espacio para que puedan compartir sus conocimientos. Así que un abrazo muy grande y un agradecimiento por parte del instituto a nuestros embajadores que el día de hoy nos dan y nos regalan su experiencia y su tiempo para platicar con ustedes este tema tan interesante. Les voy a presentar entonces ahora a las personas que estarán fungiendo como los responsables del tema, tanto como los ponentes, como dirigiendo las sesiones de preguntas y respuestas. Doy inicio con Óscar Ernesto García Morales, mexicano, es maestro en Derecho y experto en litigación oral penal, reconocido abogado postulante mexicano en materia penal, coordinador del área de litigio penal y compliance de la firma legal Monarque Novia y Asociados. Es instructor del sistema acusatorio penal y le agradecemos muchísimo al maestro Óscar que esté compartiendo con nosotros. Continúo con Rodolfo Monarque Ureña, mexicano también, doctor en Derecho Penal, socio fundador de la firma legal Monarque Novia y Asociados. Reconocido abogado postulante mexicano desde 1994 y experto en litigación oral en materia penal, autor de varios libros jurídicos. La juez Paula Beatriz Miló Lorenz, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mediadora, máster en litigación oral de California Western School of Law, académica en litigación oral y negociación de la Universidad Andrés Bello en Chile, instructora invitada en cursos de litigación oral de California Western y actualmente juez de garantía en Chile. El doctor Harry Fernando Mora Mayorga, en Colombia, consultor internacional de la implementación y mejoramiento y fortalecimiento de programas de justicia en América Latina, con alta formación en sistema penal acusatorio, litigio oral y derechos humanos. Muchísimas gracias a usted también. El doctor José Antonio Caro John, de Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn y magíster en litigación penal por California Western School of Law, profesor de Derecho Penal, autor de diversos libros en materia penal, abogado litigante, consultor y conferencista especializado en delitos económicos y empresariales. A continuación les voy a platicar un poco cómo va a funcionar la dinámica de esta sesión. El doctor Rodolfo Monarque Ureña y el maestro Óscar García Morales serán los anfitriones y moderadores de esta mesa de análisis. Ellos estarán a cargo de coordinar la mesa y dirigir la discusión. El tema de la mesa de análisis se abordará como un tema de responsabilidad penal de las empresas, la experiencia en América Latina, México, Colombia, Chile y Perú, porque tenemos entonces los invitados que hacen honor en representar cada uno de estos países. El formato de esta mesa funcionará ya que
doctor Rodolfo Monarque y el maestro Óscar García establezcan algunas bases y conceptos que son clave para la aproximación del tema que se pretende discutir. Así también ellos van a exponer una visión general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho penal mexicano, ya que ambos son mexicanos, y cuáles serían los desaciertos de esta figura jurídica en su incorporación y algunos de los retos jurídicos y prácticos que hay que superar en la actualidad en México. Entonces, posteriormente se abrirán las rondas argumentativas donde los demás ponentes van a poder tener 2 tiempos de 5 minutos ininterrumpidos cada uno para exponer sus puntos temáticos, donde en concreto sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas hablarán de su experiencia nacional. Y por último, las rondas argumentativas, después de ellas tendrá cada panelista 3 minutos ininterrumpidos para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes como público tengan a bien hacer, así como emitir alguna breve conclusión sobre la discusión. Las preguntas las solicitamos que nos las hagan llegar a través del chat. Hemos habilitado el chat, por lo que pedimos, por favor, ustedes ingresen su pregunta y en el momento en que sea correspondiente a la etapa de preguntas y respuestas, los ponentes visualizarán sus preguntas y darán respuesta a ellos. Muchísimas gracias una vez más a todas las personas inscritas en este ejercicio. Al día de hoy tenemos 82 participantes, así que creo que ha sido muy buena la afluencia. Muchísimas gracias una vez más a todos los asistentes y doctor Rodolfo y maestro Óscar, les doy a ustedes el uso de la voz para que como expertos empiecen a dirigir estas. Muchísimas gracias. Hola Rubí, buenas tardes. Gracias a ti, a Cal Western y al Instituto por la invitación para formar parte de esta mesa de análisis y discusión. Les mando un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan en esta videoconferencia. Aprovecho también para enviarles un fuerte abrazo a mis amigos panelistas, notables abogados de América Latina, que más adelante estarán compartiéndonos sus experiencias con relación a esta figura jurídica tan importante y relevante actualmente. Saludo también a mi amigo, a quien me acompaña en este momento, el maestro Óscar García Morales. Muchas gracias, Rodolfo. Igualmente agradecer al Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, a mi gran amiga Rubí Anaya, a mis colegas panelistas, decirles que será un honor compartir esta mesa de diálogo con ustedes, así como con mi gran amigo, el doctor Rodolfo Monarque Ureña. Bueno, comenzaremos por los temas a tratar. Vamos a establecer unos conceptos bases como aproximación al tema que queremos discutir. También presentaremos una radiografía muy general de la responsabilidad penal de las empresas en los códigos penales de México. Hablaremos también del Código Nacional de Procedimientos Penales y los defectos sistémicos que hemos identificado. Y finalmente estableceremos algunos vicios de inconstitucionalidad que plantea precisamente la responsabilidad penal de las empresas en el sistema penal mexicano. Todo esto desde nuestra experiencia profesional y académica, porque fíjense que siempre nos gusta aclarar que somos muy respetuosos de cualquier posición en contrario o diferente, especialmente en estos temas tan complejos que propician diversidad de criterios y teorías, Oscar. Decidimos hacer esta mesa de análisis en un formato de charla para que pueda fluir el diálogo, dándoles una visión general de la responsabilidad penal de la empresa en el derecho penal mexicano, sus desaciertos en la incorporación de esta figura jurídica y algunos retos prácticos. Es importante decirles también que esta figura supone mucha información y muchos temas que no podrán agotarse en este espacio, por lo que quedarán pendientes para otra plática. Bueno, sin más preámbulo, vámonos a una lámina del derecho comparado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es muy ilustrativa para darnos cuenta cómo está el estado actual de la cuestión, particularmente en América Latina, o en América más bien, y en Europa. Bueno, ustedes tienen en pantalla gráficamente cuáles son los países que actualmente de alguna o de otra manera han implementado la responsabilidad penal de la empresa. Como un concepto muy general, pues destacan en Europa países como España, Inglaterra. Básicamente así está el estado actual de la cuestión. Y llama la atención que Alemania, un país emblemático en Europa en términos del derecho penal, no se encuentra en esa lista. Hay que aclarar que tienen un derecho administrativo sancionador,
pero, por ejemplo, voces autorizadas como el doctor Klaus Roxin, un notable jurista alemán, dice que la tendencia es que Alemania incluso construya un derecho penal especial para responsabilizar a las personas jurídicas, pero que sin embargo sí tiene que estar construido con reglas claras, de manera que no genere un conflicto en términos de reducción de derechos fundamentales, ya sea de derecho de defensa o de debido proceso. Bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos a hablar de cuáles son los puntos centrales de la discusión teórica y los posibles factores de su positivización, es decir, de la incorporación de la responsabilidad penal de la empresa en el marco normativo mexicano? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por la dogmática del delito y su construcción tradicional, que implica que el delito, tal cual y como lo conocemos, su estructura dogmática es que se compone con elementos objetivos y subjetivos, es decir, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, independientemente de la versión con que se aborde el delito, ya sea una conducta, una teoría finalista, funcionalista o causalista, pues acusa de elementos objetivos y normativos y objetivos. Y quiere decir que la conducta necesariamente la tiene que desplegar un ser humano, tiene que ser voluntaria, tiene que el sujeto ser imputable, es decir, tiene que tener una capacidad mínima intelectual, cognitiva, de manera de que entienda lo que está haciendo, que pueda discernir entre la conducta que está desplegando, y esa conducta tiene que ser además dolosa y culposa, es decir, tiene que ser intencional. Y estas características son propias del ser humano, es decir, la intención y la voluntad son atribuciones al ser humano, y la persona jurídica, como un ente ficticio del derecho, no puede tener estas cualidades y por tanto genera una antinomia con las categorías de derecho penal. Creo que ese es el primer punto de discusión teórico tradicional clásico que se ha ventilado para determinar o separar a los sectores doctrinarios que están de acuerdo o desacuerdo con que esta figura se incorpore en los sistemas de justicia de tal forma que se pueda responsabilizar a las empresas bajo las categorías propias del derecho penal. Otro factor importante ha sido el cuestionamiento sobre si criminalizar a las empresas es el medio más eficaz para combatir los delitos que se cometen al amparo de las propias empresas. Este cuestionamiento se ha nutrido partiendo de la base de que es posible que existan otros medios más eficaces, idóneos y, por qué no decirlo así, más naturales para combatir la criminalidad corporativa, como pueden ser el derecho civil o el derecho administrativo sancionador. Que de hecho existe, ¿no? O sea, casi todos los países de Latinoamérica, de Europa, del mundo occidental, cuentan con ramas jurídicas como el derecho civil y el derecho administrativo sancionador, que precisamente regulan el comportamiento de las empresas con una responsabilidad objetiva. Es decir, ya tenemos la plataforma para recriminarle a las empresas conductas ilícitas, y sigue vigente la pregunta de si es conveniente replantear toda la dogmática penal con lo que ello implica o fortalecer las ramas jurídicas que ya tenemos para generar un derecho sancionador más eficaz. Otro punto importante es cuáles fueron los factores que se tomaron en cuenta en México para incorporar la responsabilidad penal de la empresa en el derecho positivo. Yo, Rodolfo, identifico al menos dos. El primero de ellos, combatir la criminalidad. Los fundamentos de la política legislativa para implementar la responsabilidad penal de la empresa se basan en combatir la criminalidad moderna y evitar la impunidad de delitos tanto nacionales como transnacionales, donde pues las empresas juegan un rol muy importante y muchas veces sirven de tapadera o de blindaje para proteger a los delincuentes que se amparan en ellas para delinquir. Y podríamos establecer como ejemplos de delitos transnacionales, solo ejemplos: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, trata de personas, narcotráfico, soborno internacional. Y en delitos domésticos nacionales, por ejemplo, la defraudación fiscal, delincuencia organizada, corrupción, entre otros. Otro factor importante son los compromisos internacionales en tratados y convenios que ha asumido México. Esta ha sido una motivación, por lo menos en México, para llevar
al derecho positivo la responsabilidad penal de la empresa. En estos convenios internacionales, pues se dispone que los estados que son parte deberán establecer los mecanismos necesarios para responsabilizar a la empresa y combatir la criminalidad corporativa, aunque es importante decir que estos convenios internacionales dejan al libre arbitrio de cada estado parte qué derecho sancionador es el que deciden implementar para combatir estos delitos. Claro, y podemos poner como ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y también contra la delincuencia organizada transnacional, que expresamente dice y sugiere, o más bien instruye, que los países parte adapten un derecho sancionador para responsabilizar a las personas jurídicas donde intervengan delitos de estas naturalezas, pero expresamente dice que puede ser bajo las plataformas del derecho civil, administrativo o penal. Es decir, me parece que a lo mejor ha habido también una confusión en el foro de que necesariamente esos compromisos internacionales implicaban que los países partes tendrían que construir una dogmática penal especial para responsabilizar penalmente a las empresas, y eso no es así. ¿Qué te parece si pasamos ahora a los conceptos claves para la discusión? Para este efecto me voy a permitir nuevamente compartirles mi pantalla. Bueno, Rodolfo, al menos son 4 conceptos fundamentales que necesitamos abordar para la discusión. El primero es la responsabilidad penal de la persona jurídica como tal, que en términos generales es la posibilidad dentro del derecho positivo de que una empresa sea sujeta de derecho penal, que se le pueda imputar un delito en un proceso penal con reglas penales y que se le pueda condenar si es que se le haya culpable. Nomás que hay que aclarar que en un concepto más amplio, no necesariamente estaríamos hablando de que una persona jurídica necesariamente se le tenga que tratar como sujeto activo del delito, porque aunque lo vamos a platicar más adelante en las consecuencias jurídicas accesorias, una figura jurídica que siempre ha existido en el derecho penal mexicano, desde el Código Penal Federal del 29, de 1929 y luego del 1931, ya se establecía que cuando un miembro de una persona jurídica cometiera un delito al amparo de ella, le podía generar consecuencias accesorias como la suspensión o disolución de la misma. Y en ese contexto no se entendía como un sujeto activo del delito, era una consecuencia accesoria, pero finalmente una consecuencia penal. Entonces, para el sector doctrinario, que siempre pensó que esa consecuencia accesoria, que incluso sigue vigente en la mayoría de los códigos penales del país, que ahorita están operando, incluso después de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues podríamos entender un concepto más amplio en términos de la responsabilidad penal, cuando la persona jurídica reciba una pena y no necesariamente siendo sujeto activo del delito. Para entender la responsabilidad penal de la empresa tenemos que abordar también los sistemas de imputación. La doctrina a nivel internacional al menos ha identificado hasta el momento 3 modelos de imputación para la persona jurídica. El primero de ellos, denominado sistema de transferencia o vicarial, que básicamente se caracteriza porque la responsabilidad penal de la persona física perteneciente o que desempeña un rol en la empresa, comete un delito al amparo de la misma, se transfiere sin mayores requisitos a la empresa. Y aquí habría que matizar 2 subsistemas en la responsabilidad vicarial. Una, la imputación autónoma, que implica que a la empresa se le procese y dicte sentencia sin necesidad de procesar previamente a la persona física que cometió el delito al amparo de ella. Y la otra, la imputación conjunta, que implica que se debe imputar y procesar previa o paralelamente a la persona física. O sea, y tenemos que anticipar que el sistema vigente en todos los códigos penales del país, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, se inclinan por la imputación autónoma, es decir, no se le tiene que llamar a la persona física al proceso ni sentenciarla a la persona física que se supone que cometió un delito al amparo de la empresa, sino que únicamente debe acreditarse un delito sin esa persona física presente en el proceso para poder responsabilizar a la empresa.
ya veremos las complejidades que plantea o que pudiera plantear no llamar a esa persona física para responsabilizar a la empresa, porque no hay criterios normativos para requisitos de fondo, juicio de valor en cuanto a qué elementos debe de acreditar el juez, el estándar de prueba, sin ese sujeto activo previamente sentenciado por el delito que cometió en favor de la empresa. Y es importante decir que en México ya hemos transitado por esos dos sistemas, tanto una imputación autónoma como una imputación conjunta, como más adelante lo vamos a explicar. Otro sistema importante es el sistema de responsabilidad por defecto en la organización. Este modelo básicamente toma en cuenta la operación, la organización de la empresa y que exista ausencia o inobservancia de los debidos controles de organización a través de los cuales, sin ellos, se cometió el delito al amparo de la empresa, a través de los medios que ella proporcionó en su nombre o en su beneficio. Y esta inobservancia de debidos controles, pues debemos entender que estos se generan a partir de la implementación dentro de una organización de un compliance penal. Y aquí vale la pena matizar el concepto de lo que es el compliance penal, porque está íntimamente relacionado con el sistema de responsabilidad por defecto en la organización. Este concepto que ustedes tienen en pantalla es un concepto que actualmente en México ya está positivizado. Ese es el concepto que establece el Código Penal del Estado de Quintana Roo, que básicamente define al compliance penal como aquellos que constituyen modelos de organización, gestión, prevención e implementación de medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenir delitos o para reducir el riesgo de su comisión. Y el Código Penal de Quintana Roo es el único código penal en todo México que define el compliance penal. No existe otro código que define este concepto. Entonces, es muy emblemático y ilustrativo este código para poder tomar un concepto positivizado del compliance penal. Y por último, pues las consecuencias jurídicas accesorias de las cuales ya hablaba hace un poco Rodolfo. Las consecuencias accesorias básicamente son privaciones de bienes y derechos que acompañan a la pena, pero que no necesariamente recaen sobre el sujeto activo del delito y se tratan de manera independiente a las penas y a las medidas de seguridad, ya que por su naturaleza y fin son diversos. Y ese es un tema que viene a ser un hilo conductor de toda la temática de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque insistimos mucho. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, una radiografía de esta institución de la figura jurídica de la responsabilidad penal de las empresas en todos los códigos penales, pero desde luego para mi gusto es muy engañoso este mapa porque hay la minoría de los códigos penales del país, incluyendo el Código Nacional, aceptan la responsabilidad penal de las empresas. El resto no la acepta, la rechaza, pero habla de consecuencias jurídicas accesorias. Pero las penas coinciden, la consecuencia jurídica accesoria coincide con la pena directa que se le impone al sujeto activo, en este caso una empresa, y la pregunta que yo me haría es, ¿cuál sería la diferencia en términos prácticos de una consecuencia jurídica accesoria a una pena en puridad técnicamente hablando, bajo la incorporación de la responsabilidad penal de las empresas? Me parece que para efectos prácticos vendría a ser lo mismo, no más que con la nota distintiva que para la responsabilidad penal de las empresas existe un procedimiento que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales muy deficiente, por cierto, platicaremos de ello, y para las consecuencias accesorias no hay ningún procedimiento. De hecho, se deja en estado de indefensión a la persona jurídica porque lo único que acontece después de que condenan a una persona física que aparentemente cometió un delito en nombre o al amparo de la persona jurídica, lo único que acontece es que le recaiga una consecuencia. Y esto también, hacer un poco de memoria, que como la consecuencia jurídica para la persona jurídica o la empresa ya existía desde principios del siglo pasado, fue letra muerta precisamente por falta de criterios normativos. Y de reglamentación. Y también la Corte, recuerda, en dos tesis aisladas, determinó que el único que podía ser sujeto activo de un delito era la persona física, porque era el único que tenía la atribución de realizar conductas, movimientos corporales o abstención de movimientos corporales voluntarios y cometer esa conducta con dolo y con culpa, lo que no podía ser la empresa. Y bueno, adelantándome un poco, mientras no se construya una culpabilidad
normativa, por ejemplo, por defecto, en la organización empresarial, no vamos a poder empatar de manera muy adecuada la dogmática penal, la concepción del delito, con el reproche penal que hoy por hoy le queremos hacer a la empresa con esos criterios normativos que tenemos para las personas físicas. Pasemos rápidamente al mapa del estado actual de los códigos penales en los estados. Lo que ustedes tienen en pantalla es un estudio que hemos realizado sobre cuál es el estado que guardan. Como ya lo decía Rodolfo, la mayoría de los códigos mantienen el esquema de las consecuencias jurídicas accesorias, como lo pueden ver en el primer rubro. Otro factor importante, otro rubro en el que clasificamos estos códigos es aquellos que niegan la responsabilidad penal para la empresa expresamente, pero que contradictoriamente se les puede imponer penas como si fuesen sujetos activos del delito. Después, aquellos códigos que sí reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica, en donde destacan Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Puebla y Yucatán. Y después, los últimos dos rubros, aquellos que incorporan el catálogo de delitos, en atención a lo que establece el último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquellos que mencionan los debidos controles de organización, que solamente son Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, el Código Penal Federal y, por supuesto, el Código Nacional de Procedimientos Pero el Penales. único que da un concepto de controles internos o compliance es el Código Penal de Quintana Roo, como lo mencionamos anteriormente. Bueno, pasemos ahora a los defectos sistémicos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablamos de defectos sistémicos porque él o los procedimientos penales que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales no están diseñados ni para imputar, ni para procesar, ni para responsabilizar penalmente a las empresas. Pero bueno, vayamos por partes. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál fue la puerta de entrada de esta figura jurídica, es decir, de la responsabilidad jurídica de las empresas al derecho positivo mexicano? Bueno, la puerta de entrada fue el Código Nacional de Procedimientos Penales en marzo de 2014, donde incorpora esta figura bajo una fórmula, como la que ya comentabas anteriormente, donde el ejercicio de la acción penal para la persona jurídica era una imputación conjunta, donde necesariamente el Ministerio Público necesitaba imputar a la persona física involucrada en la comisión del delito que fue cometido a nombre, en beneficio o al amparo de la persona jurídica, para entonces poder ejercer acción penal en contra de la persona moral. Después, en reforma de junio de 2016, cambia esta fórmula en el Código Nacional de Procedimientos Penales y pasamos o transitamos ya a una imputación o responsabilidad penal autónoma, donde no es necesario que se llame a la persona física involucrada en la comisión del delito para poder ejercer acción penal en contra de la empresa. Y cabe hacer mención que es la primera donde se establecen los debidos controles de organización, la primera vez en la que se hace mención de los debidos controles de organización. A mí siempre me pareció que el desplazar el presupuesto de que se necesitara procesar a la persona física que cometió el delito al amparo de la empresa y transitáramos a un sistema donde únicamente pudiera imputarse directamente a la persona jurídica, procesarse y sentenciarse, fue básicamente una maniobra legislativa para allanar el camino y a lo mejor cortar espacios de impunidad y tener un camino más fácil para responsabilizar y dictar sentencias condenatorias a las personas jurídicas. No encuentro yo otra explicación. Claro que tendríamos muchas complejidades en tener que aceptar que existen presupuestos procesales como el llamar a una persona física, imputarla, procesarla y sentenciarla para luego responsabilizar a las personas jurídicas. Pero esto no va a quitar los retos y las complejidades que actualmente tiene este sistema. Pasemos a esos defectos sistémicos que destacamos. El primero de ellos, pues, es la falta de criterios normativos para el acreditamiento del delito como presupuesto para responsabilizar penalmente a las empresas, ¿no? Y es de lo que estábamos hablando. Yo me quiero imaginar, me pregunto, ¿cómo va a acreditar el delito el juez? Porque necesariamente la fórmula es de que se cometa un delito al amparo de la empresa para responsabilizar penalmente a la empresa, aunque no se llame esa persona física al juicio. Pero siempre queda la pregunta
de qué criterios normativos va a seguir el juez para poder acreditar ese delito si básicamente no está la persona física para defenderse. Básicamente es un juicio, un prejuicio en ausencia, no están criterios normativos del estándar de prueba que tendría que seguir el juez para acreditar ese delito como presupuesto procesal o de fondo para dictarle sentencia a la persona jurídica y tampoco se puede establecer las reglas de que tendríamos que seguir o que tendría que seguir el juez para cumplir el principio de culpabilidad de más allá de toda duda razonable. Sí, justamente los requisitos para la sentencia condenatoria, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, son exigibles únicamente para personas físicas, porque pues el Código Nacional lo que establece en su artículo 406 es que invariablemente para la sentencia condenatoria debe acreditarse la culpabilidad plena del imputado, la autoría o participación y los elementos subjetivos del delito, es decir, el dolo y la culpa. En cuyo caso, pues actualmente estos elementos pues son materialmente imposibles de acreditar tratándose de personas jurídicas, pues estas no tienen capacidad de entrar en dichas categorías. Todos los requisitos que establece el artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales implican reglas exclusivamente para condenar a personas físicas. Todo se basa en aspectos subjetivos, conducta, dolo, autoría, participación. Como esas atribuciones no le corresponden a la persona jurídica, tampoco pudiéramos entender cómo se pudiera condenar por un delito a una persona jurídica. Y tenemos que recordar que el derecho penal está peleado con las improvisaciones, es decir, el juez no puede inventar reglas porque eso trastocaría el artículo 14 constitucional y particularmente el derecho del debido proceso. Tiene que haber un proceso preestablecido, un procedimiento preestablecido y se deberían respetar las formalidades esenciales de un procedimiento que ya lo haya contemplado el Código Nacional de Procedimientos Penales. Justamente sobre eso hay otro efecto sistémico que son los requisitos de fondo que se necesitan para dictar un auto de vinculación a proceso, en este caso para las personas físicas. ¿Cuáles serían para las personas morales? El artículo 316 del Código Nacional establece que como requisitos para el dictado de auto de vinculación a proceso, pues es el hecho delictivo y la probable participación, ya sea a través de autoría o participación, y pues las empresas no podrían entrar en estas categorías. Y no nomás el artículo 316, el artículo 19 constitucional que establece los requisitos de fondo y de forma para dictar un auto de vinculación al proceso están diseñados para personas físicas. Hecho delictivo, que es básicamente un juicio de tipicidad donde exista una conducta humana y un resultado, digo, un acercamiento por lo menos a un tipo penal y la probable autoría o participación de un sujeto activo, se entiende únicamente que el destinatario es un ser humano. No están las reglas ni a nivel constitucional ni a nivel legislación secundaria para que una persona jurídica pueda ser procesada. No pudiera inventar otra vez nuevamente un juez de control, requisitos, no los puede sacar de su mente, requisitos, estándar de prueba y elementos de fondo para vincular a proceso a una persona jurídica porque no están las bases debidamente diseñadas. Ahora, una sentencia condenatoria sin delito. El Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 421 establece una hipótesis donde aún sin haber delito alguno se permite responsabilizar a la empresa. Podemos citar como este mismo ejemplo el Código Penal para la Ciudad de México. Y el de Yucatán y el de Yucatán también, que consiste básicamente en que cuando las causas de exclusión del delito o de extinción de la acción penal que pudieran concurrir para la persona física involucrada en la comisión del delito no afecten el procedimiento o no trasciendan a la persona jurídica, es decir, estaríamos ante una imputación y un procedimiento penal ante la nada jurídica, es decir, sin delito alguno. Es una de las cuestiones más visibles en términos de excesos legislativos. Es un reflejo de la falta de reflexión que tiene el órgano legislativo para emitir las leyes. Eso es una belleza esto. Es decir, se dice que la persona física, sí lo dicen los tres códigos, la persona física que es procesada por un delito que cometió al amparo de la empresa, si le beneficia una causa de exclusión del delito consistente en atipicidad o antijuricidad,
que es lo mismo que no exista delito, y es el que cometió al amparo de la empresa y que por la que le tendrían que responsabilizar penalmente a la empresa, no beneficia a esta. Es decir, aún así, aunque no haya delito, la empresa podría ser responsabilizada penalmente, y la pregunta es, ¿de qué se le va a responsabilizar? Ahora, en conclusión sobre los defectos intrínsecos del Código Nacional, queremos decir que pues, el Código Nacional actualmente no está adaptado para procesar ni responsabilizar a las empresas. El objeto del proceso penal, el objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales es castigar al culpable, y mientras no se construya a nivel normativo, a nivel constitucional y legal, una culpabilidad especial no subjetiva para la persona jurídica, es decir, una culpabilidad por defecto de organización, por poner un ejemplo, y un derecho penal sancionador empresarial con reglas claras, pues el objeto actual de castigar al culpable siempre será incompatible con tales fines, porque al no haber un procedimiento claro que genere seguridad jurídica para los derechos de defensa de la empresa, se viola el debido proceso, y no podría haber debido proceso cuando no hay un proceso. Sí, pero también complementar que no solo esos defectos son intrínsecos, sino que generan una antinomia con otras legislaciones. Por ejemplo, el Código Nacional versus los códigos penales del país y los mismos códigos penales en sí mismos generan una contradicción tremenda, en el sentido de que todos invariablemente establecen que el delito se compone de elementos objetivos y subjetivos, y prohíben la responsabilidad por imputación objetiva. Entonces quiere decir que esa contradicción implica que no se le puede responsabilizar a las empresas mientras ellas no sean capaces de desarrollar esas conductas humanas dolosas o culposas. Ahora, hablando sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales versus los Códigos Penales de México, el primer punto a tratar, pues es que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un problema competencial, y esto pues es lo más importante, porque pues se cuestionaría su aplicación sobre la figura jurídica y no sobre el procedimiento. Aquí viene una de las cuestiones más drásticas. A ver, recordemos que el artículo 73 constitucional, fracción 21, inciso C, habilitó y facultó al legislador federal a legislar sobre un código nacional procedimental, donde establecieran las reglas para todo el país para que se aplicara el derecho sustantivo. Pero resulta que el Código Nacional de Procedimientos Penales está plagado de figuras sustantivas. Y no nomás me refiero a la responsabilidad penal de las empresas. Está el concurso de delitos, están las causas de exclusión de delitos, está la reglamentación de las sanciones. Es decir, el Código Nacional no puede decir quiénes son responsables de los delitos. Eso le compete a cada código penal sustantivo. Y aquí hay un punto importante, porque en la práctica, Oscar, tú sabes que nos sucede del día a día sistemáticamente que los ministerios públicos y los jueces de control o los jueces de juicio oral se empeñan en aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales por lo que hace al aspecto sustantivo sobre los códigos sustantivos de las entidades federativas. Déjame interrumpirte aquí, Rodolfo. Para muestra, pues basta un botón. Recientemente, el caso que tuvimos en Colima, tú ubicas un poco más el argumento que utilizamos, pero básicamente era esto lo que nos sucedía. La pasé tan mal que me quería olvidar de ese asunto, pero ya que lo tocas, pues lo comentamos. El caso es que Colima rechaza la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como lo vieron en el mapa, mantiene el sistema de consecuencias accesorias. Así es. Nuestra defensa desde la carpeta de investigación fue que no podía ni siquiera imputarse a la persona jurídica, cliente de nosotros, una empresa, la acusan de un fraude por motivo de que un miembro de la empresa comete el delito. Nuestra defensa fueron en varios sentidos, pero la principal y de fondo fue: no se permite aquí la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tanto el Ministerio Público como el juez de control, antes de la vinculación a proceso, en término constitucional, dijeron: tenemos que aplicar el Código Nacional, es irrelevante que el Código Penal de Colima no lo contemple. Bueno, al final del día nos favoreció una resolución de auto de no vinculación a proceso, no por las razones de fondo que expusimos nosotros, sino unas subsidiarias,
porque el Código Penal de Colima, al no tener una responsabilidad penal vigente o aceptada, tampoco tenía la lista de delitos que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales que tengan las legislaciones penales de los estados y también el Código Penal Federal. Finalmente, la resolución fue favorable, pero no quedamos con tan buen sabor de boca porque nosotros no aceptamos que el Código Nacional de Procedimientos Penales tenga vigencia en el aspecto sustantivo sobre los códigos penales que incluso rechazan la figura jurídica. Ahora pasemos a otro tema. Considerando o en el hipotético caso de que hubiera una armonización en todos los códigos penales de los estados, tal cual regula la figura jurídica, el Código Nacional de Procedimientos Penales, o aún los estados decidieran no aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, creo que la figura jurídica per se, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, genera actualmente problemas de constitucionalidad y quisiera pasar a abordar esos temas. El artículo primero, para empezar, el artículo primero de la Constitución habla de la aplicación de los derechos humanos a toda persona que se encuentre en territorio nacional y prohíbe la discriminación sobre esta aplicación de los derechos constitucionales, es decir, no se puede discriminar la ley ni los derechos humanos en ningún sentido, por raza, por preferencia sexual, por ningún factor. Y también consecuentemente dice que por estos aspectos no se pueden menoscabar ni anular los derechos fundamentales. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contradicción de tesis, estableció que las personas morales, es decir, las personas jurídicas, las empresas, deberían de tener y ser protegidas por los mismos derechos fundamentales que las personas físicas. Obviamente cuando la naturaleza de su operación lo permitiera. Pero esa contradicción de tesis se gestó precisamente por un debate sobre el menoscabo de un derecho fundamental del quejoso de una falta de tutela efectiva a la justicia, porque no podía accesar a un procedimiento contencioso administrativo porque esa ley en específico nomás hablaba de personas físicas. Lo que quiere decir que como punto de partida estamos ante un derecho desigual. Incluso en los sistemas donde se acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, me refiero a los códigos penales, estaríamos hablando que tienen mayores derechos de defensa una persona física que una persona jurídica, lógicamente, porque en el caso de la persona jurídica hay una transferencia de responsabilidad en un delito que no cometió ella propiamente, que comete un tercero, un empleado, por ejemplo, un directivo. Entonces, por el artículo primero constitucional tenemos que empezar y entender que ahí hay una fractura en términos de su constitucionalidad. Tomando como hilo conductor esa violación al artículo primero constitucional, también existe una violación o existirá una violación al artículo 14 constitucional, pues ante la ausencia de un procedimiento como tal, pues no se podría respetar las formalidades esenciales del procedimiento. También debe decirse que sería una aplicación analógica de la ley penal porque la empresa como tal no está cometiendo el delito, sino es un tercero y se le estaría aplicando a la persona jurídica. Y este principio de la exacta aplicación de la ley penal también se estaría violando en tanto que este trasciende al legislador a obligarlo a emitir normas claras con objetividad y justicia para que se brinde certidumbre jurídica al gobernado, y al no existir actualmente, pues se propician arbitrariedades por parte del juez y este principio también se estaría violando desde ese enfoque. Deberá decirse también la violación del artículo 17 constitucional. Actualmente, con las reglas que tenemos, pues no podría entenderse un recurso judicial y un acceso a la justicia de manera efectiva y justa. Esto no puede suceder actualmente ante la responsabilidad penal de la empresa con las reglas que tenemos actualmente. Bien, la violación al artículo 19 es evidente, ya la platicamos. La vinculación a proceso requiere una participación o autoría, probable participación o autoría sobre un hecho delictivo, y la participación o autoría son atribuciones de una persona física que no tiene la empresa. También tendremos que destacar la violación del artículo 20 constitucional, que pues básicamente establece que el objeto del proceso penal es castigar al culpable, y con las reglas que tenemos actualmente,
no podría llegarse a sentenciar una persona jurídica con convicción de culpabilidad. Y ya comentamos que la categoría del derecho penal de culpabilidad implica un aspecto subjetivo que no tiene la empresa, no tiene voluntad propia. Y finalmente el artículo 22 constitucional, que también hay una fricción entre esta figura jurídica y este precepto constitucional, que prohíbe las penas trascendentales. Es decir, lo importante es entender que como tenemos un derecho penal de transferencia de responsabilidad en las personas jurídicas, estamos hablando de que se le está transfiriendo la responsabilidad del delito que comete una persona física a la empresa, y eso lo prohíbe precisamente el artículo 22 constitucional. Pasemos ahora a unas conclusiones sobre esto que acabamos de exponer. Bueno, si el objetivo era combatir la criminalidad empresarial, creo que no empezamos muy bien, Oscar. Se están otorgando herramientas para combatir esta figura mediante amparos, porque esta figura, como lo comentábamos, tiene vicios de inconstitucionalidad. Entonces, si queríamos combatir la impunidad, posiblemente un derecho penal especial, entre comillas, que quiera responsabilizar a las empresas, mal estructurado, va a tener un desenlace de fracaso. No lo veo de otra forma. Sí, totalmente. Ahora tendremos que decir también que si replantear la dogmática penal y ajustar el marco normativo penal, pues puede ser no lo más eficiente para conseguir los fines que busca esta política criminal, pues si tal y como está regulada esta responsabilidad penal de las empresas en México, pues estas responden, como tú ya lo decías, una responsabilidad objetiva, pues entonces no había necesidad de dicha regulación cuando ya existen otras ramas mejor reguladas como el derecho civil y el derecho Y administrativo si no sancionador. están bien reguladas, creo que es más fácil fortalecerlas Que crear una nueva dogmática penal para las empresas. Y bueno, si la responsabilidad de las empresas debe quedarse o se decide que se debe quedar dentro del derecho penal, entonces como consideraciones finales habrá que decir que se tendrá que ajustar la Constitución para que se respeten derechos fundamentales y ojo, para quienes nos escuchan, esto no implica que estemos de acuerdo con esta figura jurídica, sino que eso tendría que suceder en todo caso. Como mínimo. Como mínimo, también tendría que haber una unificación legislativa a través de un código penal único o en su caso una armonización de todos los códigos penales de los estados. Y claro, establecer reglas claras del procedimiento penal para las personas jurídicas, el respeto al debido proceso y reglas claras en un derecho penal sancionador, cualquiera que sea la forma que se elija. Con esto, pues, concluimos la parte de nuestra disertación. Y a continuación, si te parece bien, Rodolfo, podemos pasar a dar uso de la voz a nuestros panelistas. Como ya lo explicaba Rubí al inicio, vamos a abrir ahora unas rondas argumentativas donde cada panelista podrá exponer puntos temáticos en concreto. Comenzamos con la maestra Paula Millón Lorenz. Ella nos hablará acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Maestra, tú tienes el control para abrir tu micrófono. Será un gusto poder escucharte. Ya está, ¿me escuchan bien? Perfecto. Voy a apagar mi micrófono para que tú puedas tener el uso de la voz. Cuando quede un minuto para tu primer tiempo, te lo haré saber para que tengas un minuto para hacerlo. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Y algunas de las preocupaciones y de las críticas que ustedes organizaban con su sistema, las escuché atentamente, son de aquellas cosas que en Chile no podrían pasar, porque Chile es una república unitaria y por tanto tenemos una sola regulación de todo tipo de códigos, una sola judicatura a cargo de una sola corte, y eso en cierto sentido limita la discusión, pero facilita las cosas con relación a los cuerpos legales. Así es que, para comentarles un poco cuál es la regulación que existe en Chile sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debemos remontarnos al año 2007, año en el que Chile recibió una invitación para participar como miembro titular y permanente de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico,
Y para esos efectos se debían cumplir ciertos presupuestos, y entre ellos el tener una regulación firme con relación a responsabilidad penal de la empresa y algunos tipos penales con relación al cohecho de funcionarios extranjeros en materia económica. Se generó entonces un proyecto de ley, había varios ya en el Congreso con larga meditación, que salió muy rápido para poder cumplir con este requerimiento, y en diciembre del año 2009 se pudo aprobar finalmente el primer texto legal que existe en Chile sobre la responsabilidad penal de la empresa. A diferencia de lo que han comentado ustedes, además, es un texto legal modesto, pero que tenía por objeto la discusión parlamentaria fue rápida porque todo el norte era encaminado a cumplir con estos requerimientos mínimos para la OCDE, y por tanto se centra en la responsabilidad penal de la empresa respecto de 3 delitos esencialmente: el lavado de activos, la corrupción o el financiamiento de conductas terroristas, y por cierto el soborno o cohecho de funcionarios públicos y de funcionarios extranjeros, que es un tipo penal que se crea específicamente para este propósito en el Código Penal. Adicionalmente, debo decir que aun cuando la discusión en ese momento fue pobre por este propósito inmediato, finalmente Chile ingresó a la OCDE al año siguiente, se han agregado proyectos de modificación que han complementado esta ley en el año 2018, en el año 2019 y hace 3 días atrás. Hay una reciente modificación que incorporó un tipo penal nuevo. Con estas modificaciones se han incorporado nuevos delitos de los que una persona jurídica puede ser responsable, delitos base. Y se han incluido además otros ámbitos, otros tópicos de preocupación. Ya no parecieran ser solo en el ámbito económico, y especialmente en el ámbito económico internacional, sino que han abordado otras problemáticas que parecieran ser interesantes para abordar, como una responsabilidad férrea de una persona jurídica. Entre ellas, la apropiación indebida, la receptación, que podría ser interesante a nivel de grandes producciones industriales. Chile, por ejemplo, es un gran productor de cobre, y por tanto hay allí grandes dificultades con la origen o la fuente de sus materias primas. Además, otras regulaciones vinculadas a la competencia desleal, a la administración desleal de bienes. Un tipo interesante que se creó en el año 2018 que tiene que ver con la corrupción entre particulares, que es una cuestión bastante nueva, es decir, aquel cohecho entre empresas privadas o entre privados con privados para licitaciones, compras y otras circunstancias. Y por último, por fin, una protección medioambiental, incluyendo tipos penales de la ley de pesca, que para Chile son importantes porque básicamente somos costa. Y para eso entonces hay recursos hidrobiológicos protegidos. Y por tanto, todo lo que tenga que ver con contaminación de la zona marítima, de la explotación de hidrobiológicos en veda o con restricciones, etcétera, también tiene sanciones penales para las empresas que participen en este tipo de delito base. Hay también algunos elementos interesantes con relación a una novedad, la pandemia. Y a propósito de la pandemia, se han creado numerosas leyes, como me imagino que ha pasado en todos los países, un poco aceleradas, un poco con esfuerzo, y entre ellas una ley de protección del empleo. Esa ley de protección del empleo es de abril de este año, donde se le dio la posibilidad a las empresas de distintos tamaños y distintas facturaciones de poder suspender los contratos de trabajo de algunos trabajadores, pagando solo las cotizaciones previsionales y haciéndose cargo el Fondo Nacional de Desempleo, el Estado en el fondo, del pago de sus remuneraciones durante un tiempo, precisamente para evitar la insolvencia y otras dificultades de esa naturaleza. Allí, hace 3 días, se creó un nuevo tipo penal empresarial, y es el mal uso o el uso de mala fe de estos beneficios estatales para poder acceder a ellos aun cuando no se cumplieran los requisitos, y cuando entonces son personas jurídicas los empleadores, deben tener cuidado en que no existan peticiones de estos subsidios o estos fondos sin que estén debidamente fundados, porque podrían ser penalmente responsables con una mala obtención. Chile, a diferencia de lo que ustedes han marcado como alternativas posibles de una responsabilidad penal, determinó que la responsabilidad penal de las empresas rige para las públicas y privadas de cualquier tamaño, con una facturación incluso mínima, incluso las unipersonales,
cualquier persona jurídica responde penalmente. Y responde penalmente con un modelo de un sistema mixto o un sistema ecléctico de las alternativas que ustedes al inicio planteaban como formas de responsabilidad en la teoría de la persona jurídica. Han utilizado este sistema que no es el autónomo solamente por incumplimiento de los deberes de previsión para evitar los delitos, es decir, por un defecto de la empresa, es un modelo autónomo, o el puro modelo de transferencia, es decir, solamente el acto de la persona natural que pertenece a una empresa y que por sí mismo comete un delito y con eso arrastra o transfiere esta responsabilidad a la persona jurídica que se vio favorecida. Sino que en este modelo mixto lo que se intenta es tratar de generar alguna responsabilidad que se acerque más a lo que conocemos como los conceptos tradicionales de culpabilidad o de imputación personal. Es por esa razón que el modelo chileno debe cumplir con 3 requisitos para que pueda responder una empresa penalmente. El primero es que los actos hayan sido, u omisiones, cometidos directa e inmediatamente en interés de la empresa o para el provecho de la empresa, aun cuando esto no se haya producido. En segundo lugar, siempre que la comisión de estos actos sea consecuencia, y allí viene entonces la autonomía de la culpabilidad, del incumplimiento de deberes de dirección, de supervisión y del famoso compliance que ustedes han mencionado en su exposición. Y además es importante tener en cuenta que esta actividad debe ser realizada por sus controladores, por sus responsables, por sus directivos, pero lo interesante de esta regulación es que además lo amplía a cualquier persona subordinada que, mandada por alguno de los directivos, gerentes o jefes, haya ejecutado estas labores aun cuando él mismo no sea una de esas personas. Y eso, por tanto, amplía el espectro de personas naturales que podrían resultar artífices del acto, que finalmente da como resultado, si es que no estaban los controles correspondientes, a la responsabilidad penal de la empresa. Ahora, la ley tiene aspectos de fondo sustantivos y también aspectos procesales. Y como escuché con atención lo que ustedes comentaban, me doy cuenta de que varios aspectos procesales de esta ley han sido justamente en pos de resolver todas aquellas coyunturas o los nudos críticos, las dificultades que uno puede imaginar que puede haber en el evento de llevar adelante una responsabilidad penal de la empresa. Entre ellas, por ejemplo, es importante considerar primero que las sanciones que establece la ley han ido aumentando progresivamente. Cada modificación e incorporación de nuevos delitos ha establecido nuevas penas y más altas que las que estaban con anterioridad. Van desde la cancelación de la persona jurídica, a menos que sea una empresa del Estado, hasta el pago de multas, la pérdida de beneficios tributarios, la imposibilidad de participar en licitaciones o en contratos con el Estado, y las multas van desde los $25.000 hasta los $20 millones. Ese es el rango de multa. Por tanto, básicamente, si una empresa resulta condenada por alguna de estos tipos penales establecidos por un ilícito que se catalogue de crimen, la ley también establece graduaciones de delito, francamente la condena a su desaparición, aun cuando no sea una condena de cancelación de la persona jurídica, porque las multas y las penas accesorias establecidas por la ley son muy altas. Ahora, en cuanto a lo procesal, en esas dificultades que ustedes planteaban, la ley establece que hay autonomía respecto de la responsabilidad penal de la empresa. ¿En qué sentido? Es posible que una persona natural, es decir, una persona física, haya cometido el acto, por cierto, a nombre de la empresa o en su provecho, y esta persona por alguna razón no sea condenada, incluso no pueda ser procesada judicialmente. Y la ley establece en qué casos podría de todas formas la persona jurídica ser responsable. Estos casos son cuando la persona natural ha fallecido, cuando la persona natural ha caído en enajenación o se ha vuelto loca durante el curso del proceso con posterioridad, cuando está completamente desaparecida, es decir, que no han podido hallarla para llevar adelante un proceso penal en su contra, y lo que parece más interesante, que yo creo que es una coyuntura que jurisdiccionalmente al momento del juicio tiene una complejidad, voy a tratarlo en un punto más adelante,
Es en los casos en que se pueda determinar fehacientemente, así lo dice la ley, con fidedignidad, que se ha cometido una infracción, digamos, por ejemplo, que se ha producido un soborno desde alguien de la empresa hacia un funcionario público o un Maestra cohecho. Millón, ¿Sí? tiene 1 minuto para terminar su primera ronda. Perfecto, gracias. Y sin embargo, a pesar de que se ha establecido fehacientemente que el hecho existió, no se pueda determinar exactamente qué persona lo cometió, en cuyo caso no será posible condenar a la persona física, pero sí podría seguirse la persecución contra la persona jurídica en este caso. Hay reglas vinculadas a la suspensión condicional del procedimiento, cómo se le notifica a la persona jurídica, quién comparece por ella, los derechos que tiene como imputado, quién comparece además para ejercer esos derechos y cómo se aplica la sentencia en términos concretos. Así que en definitiva es una regulación bastante completa, pero en una siguiente intervención quiero referirme a los nudos críticos o a las dificultades o desafíos que tiene la aplicación de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias por la gran disertación. Ahora le cedo el uso de la voz a mi gran amigo, el doctor Harry Mora Mayorga, destacado abogado colombiano. Doctor, tienes el uso de la voz. Bueno, Oscar, ¿me escuchas bien? Excelente. Bueno, un cordial saludo para toda América Latina. Veo caras muy conocidas, no solamente en México, en Perú, sino también personas de Chile, de Argentina, de Ecuador, en los Estados Unidos, mejor dicho. Básicamente, mi exposición en los 2 segmentos argumentativos los voy a enfocar lo que parecería de alguna forma extraña desde la teoría musical. Es decir, cuando Residente escribió Latinoamérica, siempre dijo lo siguiente: el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. ¿Qué significa esa frase que hizo Residente precisamente y por qué lo traigo para poder hablar del compliance en Colombia? Mis 2 ejes argumentativos se centrarán, el primero, en hablar en una introducción propia de la definición desde un punto de vista criminológico, valorativo y normativo de la incidencia que puede ser la regulación desde el punto de vista procesal y probatorio del compliance. Y mi segundo eje normativo se enfocará precisamente en su desarrollo, precisamente en Colombia, para hacer un paralelo, como bien lo mencionaron previamente, de Chile, Perú y posteriormente Chile, México y posteriormente Perú. Entonces, para poder entender el compliance, nosotros tenemos que definir que precisamente la evolución del derecho marca una pauta dentro del derecho penal a entender la criminalidad como fenómeno. Cuando uno entiende la criminalidad como fenómeno, entra una pequeña reflexión en poder preguntarse, ¿estamos frente a una inflación normativa del derecho penal? ¿O cuáles son los fines que realmente está buscando el derecho penal? Pero cuando estoy analizando la criminalidad como fenómeno, debemos entender que existen nuevas estructuras organizacionales, no solamente de carácter nacional e internacional. Netflix nos quiere vender a través de Pablo Escobar como el capo, del Señor de los Cielos, que las organizaciones criminales se manejan y se desarrollan a través de un sujeto. Pero eso está, mejor dicho, para desaparecer. Estamos hablando de organizaciones criminales que tienen definiciones de roles, estructuras organizadas de poder, y no son necesariamente desde una relación jerárquica, sino que estamos hablando desde el punto de la criminalidad como estructuras colaborativas. ¿Esto qué significa? Que estas estructuras colaborativas tienen una diversidad de fines desde el punto de vista político, y vamos a ver cómo Odebrecht, una empresa económica brasilera, tuvo una incidencia con un fin político, incidencia militar, incidencia social, y lo que todos consideramos que dentro del derecho empresarial estaríamos frente a la lesividad desde el punto de vista económico. Entonces, esto nos hace ampliar el concepto de la autoría, así como Colombia lo tiene regulado frente al artículo 29 y varios códigos penales en Latinoamérica, como la participación necesaria de las personas jurídicas. Es decir, estamos hablando de sujetos activos cualificados. Hablamos de gerentes, de socios, administradores, directivos, profesionales, representando a una persona jurídica. Esto lleva consigo en sí mismo el delito corporativo.
es decir, la lesividad de varios bienes jurídicos tutelados. Estamos mirando lo económico, lo social, la administración pública, etc. Y ahí es donde ¿cuál es el control necesario para el derecho penal? ¿Acaso lo que nos mencionó Paula, acaso lo que nos mencionó Oscar y Rodolfo, eso no tiene una sanción administrativa? Estamos ya hablando de la punibilidad de normas de ética de las empresas, precisamente ¿por qué? Porque hay una insuficiencia de políticas de gobierno empresarial. Entonces, todo el compliance de que trae una cultura anglosajona, porque el concepto de persona es diferente en los Estados Unidos e Inglaterra a como lo tienen los alemanes, como lo tienen los italianos, los españoles y nosotros en Latinoamérica. Entonces, estos acuerdos de programa de cumplimiento nos lleva a lo que es la legitimidad de la legalidad. Una cultura de la ética corporativa, un ambiente de integridad social y un buen nombre y reputación de la organización. Por eso, cuando Gabriel García Márquez empezó a escribir 100 años de soledad, siempre se imaginaba un mundo imaginario surrealista a través de Macondo para poder decir, oiga, Latinoamérica, nosotros tenemos que tener buenas prácticas éticas y organizacionales de la empresa. Ustedes, empresas, ¿por qué no generan un mapa de riesgos? Una gestión empresarial entre sus órganos de dirección y una capacitación e información permanente. Y que estos mecanismos de comunicación simples sean como canal de denuncias y como un sistema disciplinario interno. Pero la gran reflexión que yo quiero dejarles a cada uno de los países de América Latina es que si no existe un oficial de cumplimiento, es decir, si no se genera un estándar con esos acuerdos de cumplimiento, quedaría simplemente como meras recomendaciones. Entonces, tengamos en cuenta que el enfoque del compliance se divide en dos partes. Uno, regulatorio o administrativo sancionador. Volvemos frente a sanciones administrativas, pero la novedad o la innovación es empezar a hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas y su modelo de autorregulación. Entonces, volvemos a hablar, América Latina es un pueblo sin piernas, pero que camina. ¿Por qué? Porque queremos sancionar las empresas bajo una cultura anglosajona, pero que tengan una autorregulación ¿de qué? De prevención y detención de delitos, es decir, la legalidad, así como la adopción para evitar la responsabilidad derivada de los delitos cometidos por sus agentes. Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, en Colombia, de un grupo empresarial muy importante que es Lecor, Lecor le va a decir a cada uno de sus clientes que son empresas, para que ustedes puedan tener un sistema de acciones orientadas a la evaluación, debe tener en cuenta sectores del mercado en los que actúa, cuál es su estructura organizacional, cuáles son los riesgos inherentes al negocio y cuál es la integración de la sociedad, es decir, principios de transparencia, de integridad, diligencia, debida en las relaciones corporativas en el sector público y privado para garantizar la ética de los negocios. ¿Por qué les comento esto? Porque voy a hacer referencia a tres casos. El caso Odebrecht, el caso Volkswagen y el caso de la FIFA, para poder entender cómo a través del sistema penal, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, puede existir una sanción independiente frente al desarrollo bajo el principio de culpabilidad de aquellos sujetos activos cualificados. Entonces, vamos a hablar del primer caso, Odebrecht. Odebrecht sabemos que tuvo una incidencia directa en cada uno de nuestros países, porque precisamente entre el año 2001 y 2016, esta empresa realizó pagos que se pueden denominar en diferentes lenguajes. Las coimas, el serrucho, la corrupción, aproximadamente, ojo, señoras y señores, por 788 millones de dólares. Y estos actos de corrupción iban enfocados a ¿quiénes? A partidos políticos, eran visionarios, financiaban al partido político que iba a tener el poder para poder tener una adjudicación directa de los mejores contratos a nivel nacional. No solamente se abordaban a partidos políticos,
a oficiales extranjeros y nacionales, precisamente para obtener la obtención en esas adjudicaciones de contratos. Y al estilo de Proyecto 1, tenían Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Mozambique, México, Panamá, Perú y Venezuela. Es decir, tenían el monopolio de la corrupción y llegaron a tener ganancias por más de 3.336 millones de dólares. Y lo sorprendente de esto es que al interior de Odebrecht, como diría Zaffaroni frente a las agencias de las estructuras del derecho penal subterráneo, acá diríamos frente a una agencia del derecho empresarial subterráneo, estaba la división estructurada de operaciones. Esta era una división interna independiente dedicada a los sobornos. Es decir, Odebrecht Amigo Harry, crea, ya para terminar tu primera intervención. ¿Listo? Crea independientemente sobornos para poder obtener contratos. ¿Cuáles fueron los preacuerdos? Se hizo una negociación precisamente con los Estados Unidos para poder devolver o reintegrar 2.600 millones de dólares. Pero no solamente el preacuerdo, la negociación bastó frente a un aspecto económico, sino que el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia les dijo, venga, ustedes tienen que crear un supervisor contable independiente durante 3 años para rendir su gestión. Nos tienen que hablar de una obligación de comunicación con las autoridades y acciones de determinación y de disciplina para los funcionarios que participaron en la conducta reprochable. Es decir, que Odebrecht es un caso interesante en América Latina para decir cómo no hablemos de la poca efectividad de nuestros sistemas penales, pero sí cómo pudieron responder penalmente como persona jurídica con controles más estrictos y protocolos de cumplimiento anticorrupción. En el segundo segmento vamos a ver cómo esta incidencia tiene en la normatividad colombiana. Muchas gracias, Oscar y Rodolfo. Muchas gracias, Harry. Pues sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor y gran amigo José Antonio Caro, quien nos va a hablar acerca de la responsabilidad penal del directivo de empresas en la era del criminal compliance. Adelante, doctor Caro. Muchas gracias, querido Oscar, queridos todos. El derecho penal se legitima si marcha al compás del espíritu de su época, si recoge las expectativas de protección, las expectativas de justicia de la sociedad de su época. Y el salto de extender las sanciones a las empresas, a las personas jurídicas, justamente va en la línea de lo que en esta época es necesario. Responde a todo el ideario actual de prevención, de anticipación de las barreras de protección. Ya no se espera a que en el proceso penal se identifique la responsabilidad penal del directivo para después recién aplicar una consecuencia accesoria contra la empresa, sino se anticipa y de manera autónoma directamente también se puede sancionar a las empresas. ¿Y por qué razón? En el caso peruano, la introducción de la regulación de la responsabilidad, dice la norma administrativa de las empresas, fue inicialmente por una exigencia política, porque el Perú quería ingresar al club de los países ricos, llamado también a la OCDE, y una condición era que se reconozca, que se dé ese salto de también responsabilizar a las empresas cuando ellas se convierten en un caldo de cultivo, un terreno propicio para la comisión de delitos. Naturalmente, la Constitución, el Código Penal, históricamente estuvo estructurado sobre una responsabilidad penal de personas físicas que tienen autoconciencia, autodeterminación, para salvar un problema de inconstitucionalidad. Por eso es que la norma hoy habla de una responsabilidad administrativa en equivalente funcional a lo que en Italia, por ejemplo, acontece. Es decir, que estamos ante un fenómeno tratado por la justicia penal, pero que al final las sanciones son de naturaleza administrativa. La pregunta es, ¿ese paso dado es correcto? La respuesta es evidente. Por supuesto que es correcto y necesario porque en esta época es necesario fomentar una nueva cultura empresarial de cumplimiento normativo. Y la idea está justamente en que el directivo de la empresa comprenda su rol de deber de garante.
porque quien gestiona, quien está en el órgano de control de poder de una empresa, tiene ad intra, al interior de la empresa, el deber de proteger en la relación que tienen las empresas con socios, con proveedores, con clientes, con acreedores, con personal que contrata, tiene un deber de diligencia, eso es, de proteger que el delito no penetre dentro de la organización, y al mismo tiempo tiene un deber ad extra, un deber de vigilancia para que en el ejercicio de actividades de la empresa hacia afuera no se generen delitos de corrupción, de lavado de activos, de contaminación, etc. Entonces, dentro de esta idea, la ley 3424, que en el Perú es una ley especial, que justamente instaura la responsabilidad autónoma administrativa de las empresas, establece que la razón de sancionar a la empresa es justamente porque el directivo quebranta su deber de vigilancia, su deber de garante, su deber de control. Entonces no estamos aquí ante un problema de traslado de responsabilidad de la persona física a la empresa. En puridad tampoco estamos ante una responsabilidad propia autónoma de la empresa, sino estamos ante un hecho común. Es decir, que el sentido comunicativo de la conducta de quien delinque en ejercicio de actividades o representación de la empresa también es el hecho propio de la empresa. Y esto va aparejado en el ámbito procesal penal con una garantía fundamental establecida en el Código Procesal Penal peruano en el artículo 93, que dice que la persona jurídica goza de todos los derechos y garantías que el Código reconoce al imputado. Entonces, en el caso peruano, se cuenta con la herramienta idónea que en el plano sustantivo dogmáticamente se sustenta mediante el criminal compliance, esto es, la norma no le impone a la empresa el deber de contar con un criminal compliance, sino le da la posibilidad de una autorregulación. Tu empresa, autorregúlate, incorpora dentro de tu configuración todo elemento de prevención para no incurrir en delitos que contempla la norma. Entonces, en función de cómo tu autorregulación preventivamente se orienta a reducir al máximo los riesgos delictivos posibles, podrás exonerarte de responsabilidad o, si hay defectos en ese compliance, podrás obtener una atenuación. Entonces, dogmáticamente, el deber de garante ya está plasmado de tal forma que el compliance protege a la empresa y protege al directivo y a todos los miembros. Y el mensaje es que cada miembro de la empresa se comporte como una especie de mini oficial de cumplimientos, que incorpore dentro de su conciencia sus límites en su libertad de interacción en los negocios, en los comercios, sus límites delictivos. Y en el ámbito procesal, el correlato viene dado por las garantías, pero garantías para limitar justamente las sanciones contra las empresas, en el caso peruano, al igual que en las demás repúblicas de América Latina, se contempla la disolución, la clausura de locales, la prohibición de contratar con el Estado, la prohibición de repetir a futuro las mismas actividades, pero en todo caso estamos, pienso, ante un escenario moderno. Yo creo que las normas en este caso, en este ámbito en particular, nos traen un refrescar de memoria para recordar que el deber de cumplir las normas en el ámbito de lo penal no solamente ya es un asunto que cierne a las personas físicas, sino también a las personas físicas que actúan en representación o como gobierno de las empresas y a las empresas mismas en su interacción dentro de la sociedad. Yo creo que me he mantenido al tiempo que me han asignado. Oscar. Así es, doctor Caro. Muchas gracias por esta primera intervención. Termina la primera ronda, abrimos la segunda y iniciamos con nuestra amiga Paula Millón con el tema desafíos en la aplicación de la normativa en Chile. Adelante, Paula, por favor. Gracias. Me gustaría centrar esta parte en algunos puntos críticos, algunos de ellos, por cierto, han sido tocados por ustedes desde sus distintos puntos de vista, pero finalmente mi trabajo es ser juez de garantía, que en el fondo corresponde a un juez de instrucción. Por tanto, la forma en que yo miro los nudos críticos tal vez tiene siempre que ver con temas muy prácticos con relación a la operación de las normas al momento de llevar adelante un juicio. Y desde esa perspectiva me gustaría trabajar. Primero, quiero decir que cuando un Estado establece una política pública que tiene por objeto la persecución de ciertas conductas,
y en este caso estimando que esas conductas son un mal comportamiento empresarial, y por tanto prefiere defender algunos bienes jurídicos vinculados a eso, como una competencia leal, una competencia justa, una transparencia en el ejercicio de su trabajo o de su operación. Debe también esto ir acompañado con un presupuesto, una puesta en marcha de una serie de elementos que van a permitir hacerlo de manera correcta. Y eso significa que tiene que haber una profunda especialización en todos los mecanismos de fiscalización y control. Por tanto, el Ministerio Público o el Ministerio Fiscal, que es el que investiga los delitos, que tiene una unidad anticorrupción, pero siento que requeriría un trabajo aún más duro con relación a ello. Las policías, los peritos que se dedican a la investigación de delitos de lavados de activos, de corrupción entre privados, que finalmente va a ser un delito de difícil pesquisa, requieren de una especialización que permita que cuando esto llegue a un tribunal, para los jueces que están al frente, que finalmente, como todos nosotros, son abogados, que por cierto han tenido un acercamiento al tema, que trabajan en materia penal, pero desde esa perspectiva, deban poder llevar adelante este proceso generando la convicción necesaria para eventualmente arribar a una condena, y que eso sirva de prevención general si es que el Estado cree que ese es el camino que quiere utilizar en ese momento. En términos muy sencillos y concretos, un juicio de responsabilidad penal de la empresa es un juicio de mucho papel, de facturas, de boletas, de balances, de asientos contables. Es un juicio que podría, en los grandes o las envergaduras importantes de discusión sobre cohecho, sobre soborno, sobre corrupción, sobre receptación, es un juicio que está basado en una prueba indirecta. Sabemos que en general en derecho penal tenemos mucha prueba indirecta para comprobar las circunstancias de hecho, los presupuestos materiales de los delitos, pero en este tipo de materias es probable que tanto la empresa como sus personeros hayan hecho especiales resguardos para no ser detectados en una irregularidad como esta. Y en estos casos entonces, si vamos a tener juicios orales, como ha ocurrido en Chile, tenemos justicia oral en materia penal hace 20 años, de 7 meses, y en esos 7 meses, 3 meses leyendo facturas para incorporarlas oralmente dentro del proceso, facturas que sin digerir adecuadamente, sin explicar adecuadamente, no van a permitir que el tribunal efectivamente se tenga la convicción de que aquí ha ocurrido un delito de esta magnitud. Y como el estándar de convicción es más allá de toda duda razonable y se mantiene, entonces eso va a generar una dificultad importante, y eso ha llevado a que en todos los años que lleva de aplicación la ley, que son 10 años, por lo menos la mayor parte de los tipos penales son más recientes. Los tipos penales iniciales base son ya de hace 10 años, no tengamos condenas registradas en materia de responsabilidad penal en un juicio oral. Son en todo caso muy pocos casos los que se están investigando en este momento por parte del Ministerio Público. Y esa primera cuestión entonces requiere de una especialización importante. Si la idea es perseguir a grandes conglomerados y grandes empresas, esa especialización importante y férrea debe ser transmitida en un juicio para que el juez con peras y manzanas logre entender dónde está la irregularidad que finalmente calza con un tipo penal por el cual una empresa debe responder. Una segunda dificultad es precisamente eso. La ley no distingue entre tipos de empresas de tamaño, de facturación o de cantidad de miembros, ni incluso de fórmulas de empresa, de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada o empresas individuales como existen en Chile. Y entonces allí se genera esta tensión, que ustedes también han dado cuenta de esto, del principio de culpabilidad y el non bis in idem con una responsabilidad de la empresa versus la responsabilidad de la persona natural. En Chile es posible llevar adelante un juicio con las dos personas al mismo tiempo, y por tanto podría estar, en teoría, y de hecho, bueno, hay un caso registrado en Chile que ocurrió. Una persona natural, por el caso de un soborno, un cohecho, en su juicio como persona física, arriesgando una condena, y al mismo tiempo esa misma persona participando en el juicio como representante de la persona jurídica en la que se generó el provecho y para la cual se generó esta circunstancia. Y esto porque como en Chile existen empresas unipersonales, en este caso además
confundía la persona jurídica de la persona física. ¿Cómo podría, por ejemplo, una persona jurídica unipersonal demostrar que tomó todos los resguardos necesarios para aplicar un correcto plan de compliance para que sus ejecutivos, que es él mismo, tenga suficientes resguardos de no cometer ilícitos? Lo que ha estimado los tribunales, y especialmente en este caso, por ejemplo, fue que esto ya derechamente riñe con el principio de culpabilidad y el non bis in idem. Pareciera que la misma persona es castigada por dos cosas, por una sola cosa dos veces. Y por tal razón el tribunal lo condenó como persona natural, pero lo absolvió como persona jurídica. Y estas cuestiones además se vinculan con esto que ocurre con el compliance. En Chile, la legislación establece un modelo preventivo de riesgos para justamente evitar la comisión de delitos de esta naturaleza en las empresas. Estas leyes rigen in actum, eso significa que apenas se publica la ley, debe hacerse inmediatamente su aplicación, y la ley establece entonces que estos planes de cumplimiento deben estar inmediatamente vigentes. Si hay una ley entonces que agregó 7 u 8 tipos penales nuevos por los cuales la empresa responde, entonces esos 7 u 8 tipos penales tienen que tener una matriz de riesgo y tienen que ser consideradas para esta planificación empresarial. En cuanto a la prueba en juicio, esto funciona, y eso es lo que pasa con los operadores en definitiva, como una inversión de la carga de la prueba. Porque la verdad es que no se prueban los hechos negativos, ¿no? Entonces, si el requisito es para responder penalmente que no se tengan suficientes planes o no se tengan resguardos suficientes para evitar la comisión de delitos con estos planes de prevención, basta con que el Ministerio Público señale estos planes no están y consiga incluso un certificado de la Superintendencia de Valores en Chile donde diga no hay ningún plan registrado acá, para que pareciera que está cumplido ese requisito o ese presupuesto material. Y por tanto le correspondería a la empresa como una suerte de inversión de la carga de la prueba, a pesar de que en materia penal el defendido, el imputado, el acusado podría estar allí silente, sin mover un músculo, esperando que se cumplan los presupuestos. Deberá hacer un esfuerzo probatorio y acreditar que sí tenía algún plan y que ese plan cumple con los presupuestos que la ley establece y por tanto generar una suerte de eximente de responsabilidad. Esta inversión de la carga de la prueba finalmente transformaría en términos operativos a esta empresa como un sujeto que debe acreditar una eximente de responsabilidad que sería: tengo los mejores planes de prevención de riesgos asociados a estos delitos. Como la ley además no exige en este caso que esos planes sean previamente certificados, ¿sí? Un minuto para cerrar tu segunda ronda. Muchas gracias. Como la ley no exige que estos planes sean certificados o sean aprobados en una sola institución, la verdad es que el escenario está abierto para que esto se pueda comprobar de cualquier otra manera y funcionar de esta forma. Finalmente, solo quiero decir que, como ustedes lo han señalado, probablemente desde el mundo judicial, el área penal es la más difícil de operar, es la de estándar de convicción más alto, es la del juicio probatorio con prueba indirecta más difícil, y por tanto probablemente si lo que se quería era obtener sanciones a empresas con un funcionamiento poco ético, la vía de un contencioso administrativo férreo, o la ley antimonopolios, que tiene tribunales antimonopolios que en Chile funcionan de manera más efectiva, podría haber permitido que estas conductas se hubieran perseguido de forma más adecuada. Por ahora no tenemos condenas penales en juicios orales en casos de personas jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Ahora cedo el uso de la voz a mi amigo Harry para la segunda ronda. Harry, todo tuyo. Gracias, Rodolfo. Y voy a retomar lo que nos dijo Paula. Si miramos el contencioso administrativo o el tribunal antimonopolio, tiene mucha más efectividad que el derecho penal. Número de condenas en Chile, 0, frente a tribunales orales, desde la perspectiva penal. Número de condenas en Colombia, desde la perspectiva penal en el tribunal oral, 0. ¿Qué significa? Significa que la inflación normativa de querer intentar una solución del derecho penal
no siempre tiene la efectividad que por sí mismo podría tener otras acciones como son aspectos administrativos. Precisamente la responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal colombiano no arranca desde una metáfora alejada del amor en los tiempos del cólera, o precisamente lo que estamos viviendo frente a un COVID-19. No quiero decir que sea una pandemia, sino que es un foco de atención que quizás está sesgada por creer tener la solución frente al derecho penal cuando la solución está en otras vías. Colombia estableció 2 proyectos de ley en el cual no fue materializado. Estamos hablando de un proyecto Porras, así se denominó, y otro que inicia un sueño utópico de traer una responsabilidad penal en las personas jurídicas desde el año 1978. 1978-2020. Actualmente, la Procuraduría, que no es como en los países de América Latina la Fiscalía, sino es un ente diferente, está tramitando actualmente un proyecto de ley en el cual de forma directa establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dentro de ello se quiere implementar programas de ética empresarial. No tengo ningún inconveniente. Se está tomando medidas de indemnización por corrupción. Ahora ya hace referencia frente a cierta normatividad que no solamente la tiene Colombia, sino frente a todos los tratados de convencionalidad, frente al soborno transnacional, también los tienen los diferentes países de América Latina. Es decir, que haya indemnización por corrupción. Perfecto, pero debe ser el área penal. Este proyecto de ley está enfocando una acción directa en los siguientes puntos. Estructurar el tipo penal de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hablar de la atribución de la responsabilidad penal. Por ahí había algo en el chat de que nos hablan de los eximentes de responsabilidad. Este proyecto lo trae. Y poder hablar de una responsabilidad penal independiente y autónoma de la persona jurídica. Hablar de circunstancias de atenuación, circunstancias de agravación y cuáles son sus sanciones. Es decir, vamos a positivizar lo que es un nuevo concepto desde el punto de vista dogmático de la autoría de la persona jurídica a través de ¿qué? De una figura que es el compliance. Es decir, si usted como empresa conoce el compliance y coloca mecanismos de ética empresarial, estamos hablando de que si usted lo hizo de la mejor forma, entonces puede tener o un eximente de responsabilidad o una circunstancia de atenuación. Pero si usted, como persona jurídica, hablando del mapa de riesgos anteriormente mencionado, usted no lo tiene y sabía que lo debía tener, entonces podríamos estar hablando desde una perspectiva del tipo subjetivo del dolo, desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y dependiendo de las actividades que usted efectúe, así como Volkswagen, que trató de hacer una trampa, la del latino, la del vivo, en hacer un control frente a la emisión de los gases de los carros diésel, entonces usted va a tener unas circunstancias de agravación. ¿Cuáles son las sanciones? Claro, no podemos llevar y vamos a romper ese paradigma de los neoclásicos en decir que el derecho penal está para poner una persona natural física a través de una sanción. Hablamos de sanciones como cuáles. Yo les hablé frente a la de Odebrecht, no solamente económicas, sino con la necesidad de crear ¿qué? Programas de ética. En que lleven un sistema contable independiente, en que creen un sistema de riesgo, es decir, a través de estándares. Pero ¿qué sucede con Colombia? Este proyecto de ley, vamos a ver qué pasa frente a la agenda legislativa, pero me voy a retroceder del 2020 hacia el año 1995. Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia empezó a decir, miren, ojo acá pintas, debemos descartar la imputación por calumnia, ya que las personas jurídicas no son personas pasivas en este delito, es decir, que no se les puede imputar a las personas jurídicas a ellas la comisión de hechos punibles. La Corte Suprema empezó a hacer una reflexión frente a un derecho penal mínimo, relacionado a evitar sanciones frente a aquellas que pueden ser tomadas frente a otro referente del sistema normativo. Como mencionaba Binder, nosotros sí que somos fanáticos a hacer reformas procesales, entonces voy a hablar de la tercera reforma anterior a la actual que tiene Colombia. Empezó a mencionar algo de la cancelación de personería jurídica. Y dentro de esa cancelación de personería jurídica, empezó a decir que en cualquier proceso el funcionario judicial
traía un estándar de prueba que era estar demostrado. Recuerden, estoy hablando casi de 30 años anterior. Como consecuencia, las personas jurídicas que se dedicaban total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas le podían cancelar su personería jurídica. Esto empezó a tener ciertos defectos, precisamente lo que nos mencionaba Paula, con relación al tema de una deficiencia procesal. Estamos hablando de una deficiencia procesal en el sentido de que no hay un momento para el reconocimiento para que se podía defender. Es decir, que la persona jurídica a que le querían aplicar esta normatividad estaba en una desventaja del mismo imputado del delito. ¿Por qué? Porque no había notificación, no tenía forma de poder generar un proceso, ni tenía la posibilidad de defenderse. Esto empezó a evolucionar frente a la lesividad de los bienes jurídicos. Dijeron, no, venga, ya no nos vamos a entrometer tanto frente al desarrollo de personas jurídicas, sino miremos la lesividad del bien jurídico. Y a través del control de convencionalidad y aquellos derechos de tercera generación reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos, llegan los delitos contra el medio ambiente. Y dentro de ese Amigo Harry, un minuto para concluir tu segunda intervención. Perfecto. Esos delitos contra el medio ambiente, la Corte Constitucional reconoce la necesidad de ¿qué? De poder tipificarlos. Llega después el soborno transnacional, llega la inhabilidad de presentación frente al Estado cuando estamos frente al eje de corrupción, pero hay un artículo que quiero con esto cerrar. El artículo 91 del Código de Procedimiento Penal le da la posibilidad, no solamente al ente fiscal, sino también a las víctimas, en poder solicitar ante un juez de garantías, un juez constitucional, la suspensión de una personería jurídica. Y si se encuentra esa responsabilidad al igual que el condenado, más allá de toda duda razonable, se le puede dar ¿qué? La terminación definitiva. ¿Qué tenemos acá? Que nosotros tenemos un eje no de forma sustantiva, pero sí procesal para poder afectar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esa sanción de la suspensión de la licencia de funcionamiento de esa persona jurídica daría lugar ¿a qué? A que de forma explícita estaríamos trayendo ese concepto de responsabilidad penal frente a un compliance, pero no directamente como se maneja frente a un sistema anglosajón. Entonces, ¿será que somos América Latina un pueblo sin piernas, pero que camina? Muchísimas gracias. Gracias, Harry. José Antonio, tienes el uso de la voz para tu tercera ronda, por favor. Bien. En el caso peruano, la responsabilidad autónoma administrativa de las personas jurídicas es vigente a partir del 1 de enero del año 2018, o recién. Pero las personas jurídicas en el proceso penal ya vienen siendo tratadas bajo el esquema de las consecuencias accesorias desde la dación del vigente y nuevo Código Penal del año 91. ¿Qué es cuantitativamente y cualitativamente el cambio o la diferencia? En lo cuantitativo está en que ahora las empresas pueden recibir una sanción directa con prescindencia de ubicar o encontrar una responsabilidad penal a la persona física que cometió el delito en su nombre o en beneficio de la misma. Y cualitativamente, y aquí es en donde quiero centrarme, considero que sí es adecuado, sí es correcto de que las empresas, cuando se ven involucradas en delitos, sean tratadas en el campo de lo penal y no solamente en el ámbito administrativo previo o administrativo sancionador. Porque todo parte también por interpretar el espíritu, como digo, de la época, la identidad normativa de cada sociedad. En el modelo alemán, las empresas son sancionadas por los órganos administrativos y solamente van a lo penal cuando recurren. En el campo italiano es todo lo contrario. Es en un proceso penal donde se imponen las medidas administrativas. Pienso que cualitativamente eso es mejor. ¿Por qué? Porque las garantías de que goza el imputado, si se extienden a la empresa,
pienso que van a tener una mejor posibilidad de enfrentar una investigación, una persecución penal, por cuanto el derecho penal en su conjunto como sistema penal cuenta con el principio de culpabilidad en especial y todas las garantías instrumentales del ámbito procesal penal. Considero que el criterio de prevención general positiva que ejerce el sistema penal mediante la reacción, mediante el uso de la pena, conduce a que los empresarios y las empresas, en este caso, internalicen, yo creo, concienticen una mayor cultura de cumplimiento normativo. La experiencia, por ejemplo, recientemente un cliente me preguntó, oiga, pero ¿por qué tengo que gastar mucho dinero ya contratando una firma de abogados para que me elabore mi programa de cumplimiento, que al mismo tiempo va a la mano con auditores, etcétera? Eso cuesta mucho dinero si yo no contrato con el Estado. Mi respuesta fue, ok, si no contratas con el Estado, no te ves expuesto en tratos con funcionarios públicos. Te liberas de los delitos de cohecho, de corrupción, pero no te puedes salvar de la posibilidad de incurrir en un lavado de activos en los negocios que realizas con terceros, cuando estos terceros puede que estén realizando actividades ilícitas. Y de ese modo penetra en tu organización un elemento contaminante delictivo. Entonces, yo pienso que el derecho penal aquí cumple una función de prevención, de mensaje, ya que el ámbito administrativo no lo tiene. Y no lo tiene porque el derecho penal, ya cuando públicamente ante la sociedad se comunica que es quien se está haciendo cargo de una empresa, el daño reputacional se incrementa y muchas veces no se espera incluso a la imposición de la sanción penal, sino basta con comunicar que la empresa está siendo investigada para recibir la sanción, a lo mejor más drástica, porque le puede significar una merma en su reputación. Entonces, desde una perspectiva político-criminal, sustantiva, en lo sustantivo, aquí es importante tomar en cuenta ya una frase de Jacobs que dice, no todo es asunto de todos. Y para eso el compliance le traslada a la propia empresa su autorregulación. ¿Para qué? Para que a su interior haga una correcta delimitación de los ámbitos de competencia, para que no todo sea asunto de todos, para que la responsabilidad sea individual y no tribal o colectiva, por ejemplo. Y en el ámbito procesal, nuevamente, se dispone, está al servicio de las empresas, todas las herramientas con las que cuenta el imputado. Claro, Paula reconoce elementos difíciles, insalvables, de cuando, frente a una sola imputación, tiene que responder la empresa y su representante, y por el delito cometido por el representante. Muchas veces hay colisiones de las garantías no autoincriminación, por ejemplo. La presunción de inocencia se flexibiliza, lamentablemente, en el ámbito de las empresas, y aquí Silva Sánchez, yo creo que acierta mucho al reconocer que las garantías en el campo de las empresas no pueden ser vistas o entendidas en las garantías como cuando se aplican a las personas físicas. ¿Por qué? Porque las personas físicas tienen como presupuesto su dignidad, su autodeterminación. Y el nivel de exigencia en el estándar de prueba es obviamente mucho más alto en el campo de las empresas, donde a través de justamente esa actividad probatoria que más es de verificación, en la mayor cantidad de veces en la práctica, de documentación, por esa vía las empresas pueden cargar el coste distributivo de una flexibilización respecto a determinados puntos de su derecho a la defensa. Pero, y aquí cierro, termino, de todas maneras pienso que para esta época es lo adecuado. O sea, porque si la sociedad aspira, se proyecta a respirar una menor corrupción, y si esa corrupción es generada, como bien Harry lo ha ilustrado, como el fenómeno de Odebrecht u otras empresas, entonces, ¿por qué no el derecho penal también pueda visitar directamente a las empresas y no solamente dejarlo al ámbito de lo administrativo sancionador? Muchas gracias, José Antonio. Para finalizar, abriremos un espacio de conclusiones muy breves de nuestros tres panelistas que acaban de terminar con sus rondas argumentativas. Tendrán 2 minutos para una conclusión, una idea muy breve, para poder cerrar
nuestra mesa de análisis y discusión. Comenzamos con Paula. Adelante, Paula. Quiero terminar con una conclusión optimista. Yo creo que efectivamente el tema de la responsabilidad penal de la empresa trae muchos desafíos, trae muchas dificultades, y la verdad es que hasta ahora ha sido un camino pedregoso. Primero, para desentrañar qué teoría del derecho vamos a utilizar para determinar la responsabilidad penal de la empresa, y luego para determinar los mecanismos procesales para perseguirla, saber si efectivamente es lo que deberíamos hacer en los tiempos que corren o no. Pero finalmente creo que si lo que interesa es tender a una competencia leal, a igualdad de armas, a un desarrollo ético de las personas jurídicas, lo que deberíamos verlo es como una oportunidad. Yo creo que el tema del compliance, más que pensar en los mecanismos represivos de esta actividad, debería ser para cada empresa, incluso para las pequeñas, un mecanismo y un medio para determinar cuáles son los riesgos de su actividad empresarial, buscar fórmulas de aplacar estos riesgos y que efectivamente sirva como un instrumento operativo que haga que funcionen mejor. De paso, que traten mejor a sus empleados, que tengan unos comportamientos más éticos hacia afuera y hacia el interior de su empresa, que no solo su imagen corporativa dé cuenta de una serie de valores, sino que representen esos valores en su actuar diario, desde lo que hacen con sus proveedores, con sus consumidores, con sus trabajadores, con todos. Y yo creo que si el camino es esta prevención especial, que está en pañales, veo en casi todos los lugares donde hemos conversado, al menos que este proceso que los obliga a mirarse hacia adentro y verificar qué están haciendo, al menos para cumplir, para tener eximente, para ver cómo funciona, el que esto efectivamente sirva como una herramienta para ser mejores empresarios, mejores empresas, y que efectivamente se cumpla con un deber ético común, que es el tratar de ser mejores personas, sean físicas o sean jurídicas. Gracias. Muchas gracias, Paula. Tienes el uso de la voz, Harry. Gracias. Sí, precisamente, más allá, si el efecto es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el compliance tiene un atributo que es indiscutible, que sí vale la pena lucharlo y perseguirlo a través de una ética empresarial. Considero que empezar a hablar de la ética empresarial tiene una relación indirecta de la eficacia que sí puede tener el derecho penal, precisamente para poder combatir, ¿qué? Delitos como el lavado de activos, el soborno internacional, aquellos delitos que afectan el medio ambiente, y generar al interior de las empresas, no solamente las grandes, sino también las medianas empresas, un sistema que les permita acudir frente a esa legalidad. Porque no solamente para ganarse una licitación debemos continuar con el hecho del 10% de la tajada, o como en Colombia le dicen la mermelada, sino debemos establecer mecanismos éticos empresariales que dentro de su propia organización pueda determinar mapas de riesgos que le permitan tener una ética al momento de hacer cualquier eje dentro de una contratación o dentro del desarrollo del giro ordinario de sus negocios, que aleje del derecho penal. Es decir, acá el derecho penal mínimo cobra una importancia con relación al compliance, no frente a una sanción estrictamente del derecho penal, pero sí como un método de prevención, muy bien como nos lo mencionó José Antonio. Una prevención permite tener que ética empresarial, permite tener que conductas humanas ajustadas a conductas empresariales. Gracias. Muchas gracias, Harry. José Antonio, tienes el uso de la voz. Toda actividad empresarial se desenvuelve de manera intrínseca en riesgos. Lo bueno del programa de cumplimiento está en que envía un mensaje al directivo de la empresa, a la empresa misma, a identificar, como bien lo expresó Harry, los riesgos en un mapa para captarlos de tal manera en un sentido preventivo. La empresa no puede dormirse
Ya no, la empresa no puede desenvolverse en sus actividades con una venda en los ojos sin saber de los riesgos a los que está expuesta y de los riesgos a los que expone en la sociedad. Entonces, el programa de cumplimiento envía un buen mensaje. Tú, empresa, organízate de tal manera que cada miembro al interior de tu configuración se siente empoderado. El tesorero, cuando venga el dueño de la empresa a pedirle un adelanto de utilidades, sin explicación alguna, le diga, no, acá usted tiene que firmarme una declaración jurada. El adelanto se lo doy, pero usted tiene que aquí firmar y decir a qué va a ir destinado ese dinero. No, pero si el dueño de la empresa. Pues no, señor. Yo como tesorero también protejo a mi empresa y me protejo y le protejo a usted. Cuando un trabajador de la empresa va a hacer un trámite ante una municipalidad y para no recibir y para no incurrir una coima, porque muchas veces los empresarios dicen, a mí no me importa cómo lo consigues, solo quiero el resultado. Pues para que ese trabajador diga, lo siento mucho a su jefe, le diga, yo no admito, yo no incurro en prácticas de cohechos, ni cohechitos, ni coimas, ni coimitas. ¿Por qué? Porque hay un programa de cumplimiento al interior de esa empresa, a mí me protege, y le protege a usted y a la empresa. Entonces, el beneficio es múltiple, porque nos permite definir valores, objetivos empresariales, ¿ya? Están dentro de la legalidad y es lo que se aspira, es lo que la sociedad de esta época aspira. Hoy, por ejemplo, el COVID está obligando a replantear los compliance en los temas de hostigamiento laboral, porque ya se están dando casos de hostigamiento o de acoso o de discriminación contra las personas que están en grupo de riesgos, que se quedan haciendo trabajo remoto por parte de aquellos que sí se exponen con trabajo presencial. Los compliance tienen que tomar en cuenta esa nueva realidad para la readecuación, por ejemplo, de los contratos laborales también. Entonces, para que no se penetre por ahí elementos de corrupción, elementos de defraudación tributaria, elementos delictivos en general. Entonces, dentro de esa línea, entonces estamos ante una nueva época. El derecho penal de hoy en día, fíjense, hoy hasta los animales son objetos de protección. Hay un delito en el Código Penal peruano, el delito de maltrato de animales. ¿Cuál es el bien jurídico allí? No existe, porque no es el patrimonio. Son valores que el derecho penal protege. Entonces, es la época. Son delitos sin bienes jurídicos, pero que la sociedad de esta época reconoce como necesarias. En ese nivel de reflexión pienso que deberíamos profundizar más hacia una avanzada de encontrar los mecanismos de legitimación, pero al mismo tiempo de limitación, porque la preocupación de Harry, la preocupación de Paula es compartida, porque el derecho penal que no se convierta en un instrumento al mismo tiempo de persecución y de garantías, porque en el proceso penal es donde al final se define la verdadera legitimación del sistema penal. Esa es como reflexión de cierre. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Caro. Gracias, Harry. Gracias, la doctora, la juez Paula. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo, al maestro Oscar. Ha sido un deleite escucharles. Para el Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia es un placer y un honor haber tenido a todos ustedes como panelistas en esta charla tan interesante que seguro que tendrá muchos efectos y sonará muchísimo a partir de ahora dentro de las comunidades en América Latina. Realmente me siento muy orgullosa de que ustedes formen parte de este Consejo de Embajadores y bueno, una vez más, gracias por su tiempo a todas las personas que permanecieron dentro de esta sesión. Creo que logramos tener un éxito rotundo en esta primera sesión y los invito entonces a que sigan nuestras conferencias. La próxima conferencia que tenemos planeada será para el 23 de junio del 2020 en el tema especialmente libertad de expresión en el espacio digital. Son temas de actualidad, temas en los que invitamos a la comunidad a que una vez más nos acompañe. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes y buenas noches para el resto de América Latina. Hasta luego.